Hola, queridos hermanos, para empezar con el tema, ya ven que los hermanos separados siempre están atacando a los sacerdotes, que porque el sacerdote es un pecador, que porque el sacerdote lo vieron con una mujer que andaba por allá, porque el sacerdote dejó el ministerio y se casó y tuvo hijos, que porque dan muy malos ejemplos, que es pederasta y muchas cosas más. O sea, acuérdense que en nuestra iglesia tenemos muchos sacerdotes y eso es lo que yo quiero aclarar el día de hoy, en donde vamos a ver el tema del sacerdocio, ¿verdad? El sacerdocio, entonces, ya que estamos viendo lo que corresponde a este tema, nos ponemos en manos del Señor porque es un tema mucho, muy importante, en donde muchas personas no conocen la labor del sacerdote y al contrario, ven una cosa mala, hagan de cuenta que si ven una reja de manzanas, si ven que una está malona, ya todas las manzanas se van a hacer malas. No es así. Tenemos sacerdotes muy santos, sacerdotes de muy buena calidad, sacerdotes súper entregados. Por eso yo quiero empezar a ver este tema para que los demás hermanos se den cuenta de que realmente sí somos especiales, que el sacerdocio no fue nomás porque ellos, ellos quieren ser sacerdotes, sino al contrario. El sacerdocio es un sacramento en donde Jesús los llama al servicio. Por eso vamos a ver, fíjense, yo les quiero mostrar aquí las primeras láminas que traigo para que ustedes las vean, en donde el Señor hace su obra a través de estas personas que nosotros decimos que son los sacerdotes, porque ellos son los que están a cargo de nuestra iglesia. Miren, eh, el tema principal, como vamos a llevar el orden, se los voy a poner aquí. Déjenme cerrar esta lámina, porque aquí el primer tema principal, vamos viendo, desde el seminario. Voy a darles una introducción sobre lo del seminario, entrando en el tema, ¿verdad? Dios quiere sacerdotes. ¿Qué dicen los hermanos separados, ¿verdad? De acuerdo al sacerdocio, este, eh, eh, que el sacerdocio fue eliminado, dicen los hermanos separados. Dice que ellos tienen un culto. Ver el Antiguo Testamento, ¿qué es el culto? Nosotros vamos a revisar qué es el culto, qué es el sacerdocio al modo Melquisedec, porque necesitamos comprenderlo. ¿Cómo sabemos que Jesús en la última cena, dicen los hermanos separados, instituyó y fundó al sacerdocio? Ahí no lo dice. Dice, ¿por qué se cambia el sacerdocio levita al modo que era de Aarón por el sacerdocio de Melquisedec? Y luego también viene, ¿qué citas me garantizan que los sacerdotes de hoy son los que vienen de Cristo y de los apóstoles? Eso dicen los hermanos protestantes. Entonces, ¿cómo inicia la sucesión apostólica desde los apóstoles hasta nuestros días? La imposición de manos daba poder a los hermanos y daba poder. También el punto I dice, continuaron los apóstoles imponiendo las manos. La otra, el punto G, lo estoy poniendo por puntos. Entonces, ¿cómo inicia la asociación apostólica hasta nuestros días? La imposición de las manos daba poder. Continúan los apóstoles imponiendo las manos. ¿Qué pasajes bíblicos muestran a lo largo de los tiempos? Los apóstoles fueron organizados presbíteros sacerdotes en ciudades después de Cristo. ¿Por qué los hermanos separados dicen que todos los fieles, es decir, ellos y cualquier fiel católico, somos sacerdotes? Vamos a ver todo eso. ¿Y el sacerdote debe de ser santo, sí o no? ¿Verdad? Esta es el proyecto que traigo. Entonces vamos a ver también todas las lecturas bíblicas que corresponden. Aquí tengo ya el resumen del tema que vamos a ver el día de hoy. Todo está relacionado, con estas lecturas porque se lo vamos a comprobar a los protestantes con las Sagradas Escrituras para que, pues, ojalá ellos tengan la oportunidad de conocer nuestra iglesia y conocer el sacerdote y el valor de cada
persona que existe en nuestra iglesia católica para que ellos, a lo mejor ellos se salieron de nuestra iglesia católica y nunca supieron, nomás vieron que el sacerdote era el que daba la misa, el sacerdote era el que bautizaba, el sacerdote era el que llegaba y casaba, y nunca lo conocieron, nunca supieron cómo son nuestros hermanos. Entonces yo les voy a platicar un poquito más de todo esto para que se quiten de dudas y pues vean las situaciones y comparen, ¿verdad? Porque ellos dicen que sus pastores son muy santos, ellos dicen que sus pastores son lo máximo, ellos dicen que sus pastores sin la autorización de sus pastores, ellos pues no hacen nada. Por eso vamos a, a- a dejar que Dios nos ilumine y que a través de estos temas, pues tengamos nosotros la oportunidad de conocer más. Inclusive muchos católicos no sabemos de nuestra iglesia. Muchos de nosotros no sabemos mucho de nuestra iglesia. Yo por eso les pido que también pongamos mucha atención. Inclusive yo me falta mucho de aprender de mi iglesia, por eso estoy estudiando, por eso sigo estudiando, porque yo quiero saber, ¿verdad?, cómo poder contribuir y creo que a lo mejor hay cosas que sí puedo hacer mucho mejor para ir subiendo y que los demás dice la palabra del Señor, cuando alguien se convierte, pues hay fiesta en el cielo, ¿verdad? Y yo quiero que haya muchas fiestas en el cielo, que todos los días haya fiestas en el cielo. El camino hacia el sacerdocio es el seminario. El aspirante a sacerdote es un recorrido de fe, formación y entrega total. Desde jovencitos ellos entran al seminario porque quieren ser sacerdotes. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que su vocación, ellos empiezan a tomarla porque se les hace un retiro, algunos retiros, para ver si son candidatos a entrar, si están de acuerdo ellos, y son jóvenes que ya desde la adolescencia empiezan a entrar. Antes entraban desde secundaria y ahora parece ser que ya se está aceptando a partir de bachilleres, ¿verdad? De bachilleres en adelante, que los jóvenes terminen esa y empiecen a estudiar. La formación son estudios académicos combinados con la vida espiritual, o sea, les enseñan, ¿sí? Pero los van a ir acompañando para que ellos tengan, eh, ver si tienen vocación. De nada sirve una persona que no tenga vocación, por mucho que queramos que nos ayude, y si no tiene vocación, pues le dicen al joven, sabes que no, tu labor es otra, Dios tiene para ti otro caminar. ¿Ya? El seminario, pues acuérdense que el seminario ya llevan algunos años, aquí lo vemos, donde primero entran al seminario menor, después al seminario mayor, y se llevan, sus años en el discipular, o sea, en filosofía, aproximadamente 2 años o 3 años, según me marca aquí. El propedéutico, discernimiento y autoconocimiento de 1 a 2 años. La teología, 4 años, eh, con cuestión de espiritualidad sacerdotal, y al final se ordenan sacerdotes, ¿verdad? ¿Cuántos años estamos tomando? 4 y 2, póngale, son 6 y 2 son 8, alrededor de 8 a 10 años se está manejando que el sacerdote se ordena a través de la imposición de manos del señor obispo, ¿sí? Entonces, hasta ahí, hasta ese momento, ¿cuántos años lleva después de la preparatoria, después de la escuela? Pues ya tienen bastantes años, ¿no? Entonces vamos a ver ahora lo que corresponde al tema en especial. Vamos, ya les di la introducción cómo los sacerdotes desde muy jovencitos entran al seminario y empiezan a hacer su labor, este, que Dios les ha encomendado. Nuestra, nuestro tema del sacerdocio, pues aquí están ya nuestros hermanitos sacerdotes, miren, todavía muy jovencitos, unos un poquito más grandes, ya se están ordenando, ¿verdad? Y siempre le damos gracias a Dios. A lo mejor de 20
candidatos, a lo mejor saldrán 3, 4, 5 sacerdotes, a lo mejor, no sé, este, ya sería cuestión de platicarlo con nuestros padres, saber cómo funciona, ¿verdad? Cuántos sacerdotes de candidatos, se ordenan. El sacramento es un llamado de Dios, ¿verdad? Para que nosotros tengamos, ya la oportunidad de confesarnos, de acercarnos a Dios, y va dirigido especialmente a su pueblo, ¿verdad? A su pueblo. Por eso Dios se preocupa por su pueblo, para que lleve a su pueblo. ¿Se acuerdan que de los temas pasados que les estaba hablando, que Dios había mandado a Moisés, que había mandado a Josué, que había mandado a David, que había mandado a los profetas, siempre bajo un orden para que les impusieran las manos y fueran llevando ese orden para que su pueblo caminara de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. O sea, nosotros no somos libres porque no podemos caminar para el lado que nosotros queramos. Si nosotros queremos estar con Dios, tenemos que hacer las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros vamos viendo que en el Antiguo Testamento dice, esta es información que tomé del curso del padre Luis Toro. En el Antiguo Testamento se refiere a sacrificios de animales sobre el altar, el cual eran presentados ofrendas, fíjese qué importantes, palomas, flor de harina, granos, comestibles, vianda, algunos casos de aceite, incienso, también se realizaban sacrificios, ¿sí? Se realizaban sacrificios. Dice, vinculándose perdón, aquí ya me perdí, ¿dónde me quedé? Es innegable que la tendencia del desarrollo de este tema es sobre el sacerdocio vinculándose los temas de la Eucaristía y la confesión. Después vamos a ver en los temas de la Eucaristía y la confesión, pero nosotros ya vimos que en el Antiguo Testamento se realizaban los sacrificios de corderos, chivos, cabras, toros, ¿verdad? Aquí lo vemos, sacrificios de corderos, chivos, cabras, toros. Los dones, o sea, eran lo que estaban presentando ellos. Hacían ilusiones, regalos, entregas, ofrendas a Dios en el altar. En estos casos, en términos de que maneja la Biblia, acción, expiación, que significa eliminar el pecado. O sea, las personas iban y según sus pecados iban entregando esos animalitos para que hubiera oportunidad de tener perdón de sus pecados, ¿verdad? Pero había el otro que se llamaba y el holocausto, que era el consumir por el fuego el otro animal. Daban 2 animalitos, y uno se hacía la expiación, que era, ahorita vamos a ver cómo era, ¿verdad? Y después lo demás era la que viene siendo el holocausto, para quemar el animalito y ofrecer sus cenizas a Dios, cuyo oficio era en manos del sacerdote. Vamos a ver Levítico 5:5 y 5:17. Directo nos vamos a la palabra de Dios. Déjenme porque aquí está Levítico 5:5 y 5:17. Dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello que pecó. Y para su expiación, acuérdense que era como que para el perdón de sus pecados, traerá a Jehová. Acuérdense que Jehová para nosotros es Yahvé. Para ellos esta es la Biblia de la Reina Valera del 1960, la Biblia protestante. El sacerdote le hará expiación de sus pecados. Si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Dios en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palomillos, ¿sí? Uno para la expiación, que tenía que ser sacrificado y rociado con su sangre, y el otro en el holocausto, que el otro es para quemar ese animalito, ¿verdad? Lo quemaban para rociar también de cenizas, eh, así como lo marcaba las Santas Escrituras. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas por mandamiento de Dios, no se han de hacer, sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado, ¿verdad? O sea, si alguien peca condicionalmente, o sea, pues llevará siempre su pecado.
Entonces, dice acá nuestros hermanos protestantes, en donde, aquí le estamos contestando, este, que el sacerdocio fue eliminado. ¿Por qué dicen que fue eliminado? Porque ya ellos ya piensan que ya el sacerdocio debería ser para todos, no nomás para el sacerdote, para una sola persona. Pero aquí vamos a ver en donde Dios hace a través pues, de Él mismo, porque es Dios, ¿verdad? Jesús es Dios, hace, la la última cena en donde consagra el vino y el pan. Pero antes quería yo, comentarles aquí, que ya existía lo que viene siendo la confesión del pecado, ¿sí? Tienen que confesarse. Entonces había un orden ahí: pecador, sacerdote, ofrenda, sacrificio animal, al altar, confesión de los pecados y el perdón de los pecados. Eso es lo que se manejaba. En el Nuevo Testamento ya viene diferente porque ya no utilizamos animales, o sea, bueno, sí utilizaban animales. Aquí hay una pequeña variación, porque Jesucristo ya está en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento sí tenían que cumplir todavía con el ritual antiguo. Jesús viene a cambiar la ley, viene a reforzar la ley, no viene a quitarla, pero viene a reforzarla y hacer un nuevo pacto. El pacto anterior al pacto antiguo era la circuncisión, era el pueblo de Dios. El pueblo ahora, el nuevo pacto es Jesucristo, es el Hijo de Dios, el que se bautice y el que se confiese y el que ese será parte de la iglesia. Nosotros por eso queremos llevar la bendición a todos los demás hermanos, porque a lo mejor ellos no saben, pero la iglesia de ellos, acuérdense, vean el tema que les acabo de poner, que la verdadera iglesia, ¿cuál es? ¿Por qué? Porque la verdadera iglesia viene a través de Jesucristo nuestro Señor, donde forma ya con Pedro su primera piedra, ¿verdad? Toda esta es la piedra en donde edificaré mi iglesia. Eso véanlo en el tema. Pero aquí Jesús ya nos empieza a hablar de la institución de lo que viene siendo el pacto, el nuevo pacto, porque ya no fueron animales, sino ya ahora corresponde a algo más diferente. Dice Lucas 22:19, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y le dio diciendo, les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria mía. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que será por vosotros derramada. Amén. Entonces aquí ya está formando un nuevo pacto. Aquí, aparte de todo, estamos viendo que ya cambia, ya no son pichones, ya no son ovejas, ya no son toros, ya no son, antes estaba ahora nos la pone Cristo, no sé usted cómo la vea, qué sería más fácil para nosotros, ¿verdad? Ir y darle un borrego al Padre y decirle, tenga, porque ya pequé, perdóname mi pecado, y ya, con eso tenemos. O ir con el Padre ahora y confesar nuestros pecados y decirle al Padre, Padre, ¿sabe qué? Yo tuve este pecado, qué vergüenza, yo hice aquello, yo hice esto, y me arrepiento. Porque no nomás basta con confesarlo, hermano, sino tiene uno que, después lo vamos a ver en el tema de la confesión, de la Sagrada Eucaristía, esos temas. Por eso, queridos hermanitos, aquí ya Jesús está instituyendo, ¿sí? Entonces los hermanos separados nos dicen, por esto, dice, que todos somos, dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, en Primera de Pedro 2:9, pueblo adquirido por Dios para que anuncien virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, y en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado la misericordia. En eso se basan los hermanos protestantes para decir que no es necesario tener sacerdotes, que solamente pastores, que solamente no todos mismos podemos hacer. Por eso cada quien agarra su morral y se va y abre su propia iglesia. Por eso cada quien dice, no, yo soy llamado por Dios y yo voy a imponer manos y yo voy a hacer aquello. Y obvio, queridos hermanitos, pues no sé si usted se deja imponer manos por ellos, o no sé si usted se deje que porque está sintiendo muy bonito, pero ¿quién lo llamó? No conoce a ese pastor, no sabe de dónde viene, quién es su persona. Hay personas que se casan, que se divorcian y que se vuelven a casar y que se vuelven a divorciar. Hermanos, oigan, este, no vamos a criticar, pero pero hermanos, también hay sacerdotes que también tienen sus errores, o sea, han fallado. Después vamos a hablar de eso, ahorita en un rato más hablamos de todo esto, porque no podemos tapar el sol con un dedo. No podemos decir que todo es bonito, todo es bueno, no. Tenemos también que ver nuestros errores, nuestras fallas y los errores de los demás. También, aunque dice la palabra del Señor, pues, hipócrita, primero tápate, quítate el leño que tienes en tus ojos, ¿verdad? Yo también tengo mis errores, pero no vamos a criticar, sino vamos a edificarnos, amén. Por eso son los carismas, para edificar la iglesia, para edificar el pueblo. Espero que Dios me siga bendiciendo con la palabra para poder explicarles y que a lo mejor ustedes también se pongan en manos de Dios para que ese corazón se abra y se abra a la verdad, a lo que Dios quiere decir, porque acuérdense que Jesús es el camino, verdad y vida, y que todo el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Amén. A veces estamos muertos, hermanos, en vida. A veces estamos muertos pensando que andamos bien y saltamos y bailamos y no nos hemos confesado. Bueno, vamos viendo. Entonces, y Cristo en Hebreos 5 dice, y Cristo en todos los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, todos, ¿se fijan? Aquí ya se tumbó la teoría de acá que habíamos hablado. Sí somos, en cierta manera, somos sacerdotes, sacerdotes en nuestra familia, tenemos que hacer nuestra labor como sacerdote en nuestra casa, llevando a nuestros hijos a la iglesia, llevando a nuestra familia a Dios. Ahí sí, hermanitos, porque es diferente el sacerdocio ministerial que el sacerdocio general, ¿sí? Entonces, pero aquí ya Cristo aquí no se está hablando de un sacerdote general, sino de un sumo sacerdote y un sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a ver por qué dice de Melquisedec. Entonces, ya viendo ese punto, les voy a pasar, bueno, ya me voy a ir directamente a lo que estábamos viendo con el padre Luis. Este, el Cordero de Dios dice, o sea que el cuerpo del Cordero de Jesús es sacrificado en la cruz, cuya sangre perdona y salva a la humanidad. Esto ocurre en la Santa Misa que hace el sacerdote. Aquí podemos darnos cuenta que en San Pablo en 1 Corintios 11 habla del pan y el vino repitiendo las mismas palabras, ¿sí? Y dice así, pues todas las veces que coméis este pan y bebéis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que vuelva. Amén. Siempre, o sea, que lo hagamos siempre, no nomás eso se quedó allá, sino que tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesucristo. Por ahí se dice en la 1 Corintios 11:23. Déjenme ver si me regreso aquí. A ver dónde si la puse. 1 Corintios 11:23.
Se me hace que se me la pasé. Espérenme poquito. Déjenme irme a la Biblia. Reina Valera de una vez. Primera de Corintios. ¿Qué era? 15. Parece que era 15:23. Déjenme ver si mi memoria no me falla. No, me equivoqué. Entonces, el sacerdocio. Primera de Corintios 11:23. Bueno, Primera de Corintios 11:23. Por poquito ya mero le atinaba. La institución de la cena del Señor, queridos hermanos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, coman, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así tomó también la copa, lo mismo que habíamos hablado hace poquito, que habíamos leído. Este es el nuevo pacto en mi sangre, nuevo pacto. Otra vez, queridos hermanitos, aquí está. Hace esto, ¿cuántas veces? Todas las veces que bebieres en mi memoria. O sea, ¿cuántas veces? Todas las veces que queramos hacerlo, lo podemos hacer en memoria de Jesús. Amén. Y así pues, todas las veces que comeréis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anuncien hasta que venga. Amén, gloria a Dios. No lo podemos hacer una sola vez y quedarnos callados. No nos podemos quedar allá. Siempre vamos a estar pidiendo, porque ¿a poco si en el Antiguo Testamento, queridos hermanos, una persona llevaba una borrega para perdón de sus pecados, ya con eso bastaba? Ya nunca se volvía a llevar el sacrificio, nunca llevaba su ofrenda, nunca llevaba a la iglesia para hacer la confesión de sus pecados y que los perdonaran. Pues claro, volvía a pecar y volvía otra vez a ir otra vez a hacer ese sacrificio. Entonces, hermanitos, pues aquí viene siendo algo idéntico, no más que podemos hacerlo todos los días o cada semana, de perdido cada domingo, ¿verdad? Este, aquí nos habla también, les voy a explicar un poquito de la manera en que coma de este pan y bebiera de la copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, o sea, aguas. Aquí está, no nomás porque no me gusta, voy a ir a comulgar porque sí, voy a ir a comulgar porque no. Acuérdese, está, y si va usted con pecado, es indignamente, o sea, no va digno, no va, tenemos que confesar, por eso desde el Antiguo Testamento estaba también la confesión de los pecados, queridos hermanos, acuérdense, Juan el Bautista, iban y se bautizaban y también confesaban sus pecados. Por eso el bautismo de Juan el Bautista era de conversión, no era en el espíritu, faltaba el bautismo en el espíritu. Entonces, pues vamos a seguirle con lo que corresponde a lo que nos dice el Padre. Aquí en Lucas 22:19, esta es mi sangre, es el nuevo pacto. ¿Ya lo vieron? Igual, vámonos, vámonos. Entonces, dice el protestante, dicen los hermanos, que en relación al sacerdocio, ¿qué enseñan los hermanos separados en relación al sacerdocio? Dice, pues que ellos son nación santa, sacerdocio real y todo. Entonces, ahí ya les estábamos comprobando que no, ¿verdad? Que es diferente. Entonces, vamos a ver Hebreos 7:11, ¿sí? 7:11, ¿me acompañan? Miren. Hebreos, híjole, atrás me fallé. Bueno, aquí está. 7:11, sí. Sí, pues la perfección fuera del sacerdocio levítico, porque él bajó el pueblo, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿sí? El sacerdote levítico.
¿Qué necesidad había aún de levantarse otro sacerdote, según el orden de Melquisedec? O sea, están hablando de un Aarón, y no fue llamado sino hasta el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio, necesario también que haya un cambio de la ley. Amén. Antes estaba sobre el orden y el sacerdocio levítico, el sacerdocio en donde Aarón hace, vamos a ver la diferencia, ¿sí? Vamos a ver la diferencia. Pero también vamos a ver que Que no fue aquí dicen que ya estuvo eliminado, dicen los hermanos protestantes, pero nosotros decimos que no fue eliminado, porque fue cambiado. Según Hebreos 7:11 es la que acabamos de ver, y 5:1. Vamos a verla. 7:11, la que vimos ahorita, y Hebreos 5:1. Es poquito antes de la de Hebreos 5:7. Porque todos somos sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Para qué era? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, ¿sí? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados. También el sacerdote tiene debilidad, y también por causa de ella debe de ofrecer ese sacrificio, tanto por sí mismo como por los del pueblo. Fíjense, aquí lo dice, te lo voy a poner aquí, tanto por sí mismo como por los del pueblo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Ya vimos entonces que hay un orden de Melquisedec y hay un orden de Aarón. Acá está. ¿Sí? Tenemos dos tipos de sacerdotes según el orden de Aarón, pero ahora Jesucristo es el orden de Melquisedec. ¿Cuál fue la diferencia? Entonces, Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, estamos hablando de Génesis 14:18, sacó el pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Sí? Porque entonces aquí, según el orden de Melquisedec, ya estaba haciendo un sacrificio, estaba haciendo una ofrenda a Dios con el pan y el vino. Ese es el Melquisedec. Aunque fue muy al principio, y después viene Aarón, a Dios le pareció bien que aquí lo dice, porque no se glorificó a sí mismo, sino que él es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así que Cristo tampoco se glorificó a sí mismo, haciéndose sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, Simón. Ahí está. Yo te he engendrado hoy. Aquí está. Sale. Estamos a mano más o menos bien. Aarón y Melquisedec. Entonces, acuérdense, Melquisedec, según el orden de Melquisedec. Y tomando la copa y bebiéndola, habiéndola dado gracias, les dio, bebed a todos, porque esto es mi sangre, según Mateo 26:26. ¿Sí? Bueno, ya tenemos todo esto, ya caminamos algo, ya llevamos poquito caminado. Vamos a ver. Entonces ya vimos que el orden de Aarón fue cambiado.
no fue eliminado, lo cambiamos al modo Melquisedec, ¿sí? Y como sabemos que Jesús en la última cena, pues aquí lo cambia. ¿Por qué lo cambia el sacerdocio? Porque así lo dice Dios, ¿verdad? Por el modo de Melquisedec, por eso lo cambia, porque Dios quiere que su hijo, en este caso, ya sea el que va a hacer el sacrificio, el que se va a ofrendar para la salvación de toda la humanidad, no únicamente de su pueblo, sino de todos, ¿sí? ¿Qué citas me garantizan que los sacerdotes de hoy son los que vienen de Cristo y de los apóstoles? Dicen los protestantes. ¿Qué citas? Entonces, ¿cómo inicia la sucesión apostólica desde los apóstoles hasta nuestros días? Vamos, vamos pues a verlo, vamos pues a verlo. Entonces, ya cambió la ley, ya estamos en el orden de Melquisedec y nosotros vemos a aquel padre, se maneja que la palabra de culto, para adelantarnos un poquito, significa, eh, en conclusión, el Señor presenta el plan santificador del Nuevo Testamento para el pueblo de Dios en un pacto, una mejor alianza, un nuevo culto, ¿sí? Un nuevo culto. Por eso los cristianos católicos también practicamos el nuevo culto. Los hermanos protestantes dicen que el culto es la congregación, que ellos tienen su culto, pero no tienen culto. O sea, se juntan nomás, como se junta un grupo en una asamblea, o no en una asamblea de oración, no, en una junta de la escuela, ahí, eso no se puede llamar culto, ¿sí? Que van a hacer oración, nosotros vamos a hacer oración en una casa, sí, vamos a hacer, pero no puede llamarse culto, ¿sí? Porque necesitamos juntarnos para hacer el rendimiento de honores al Señor todo. Aunque hagamos oración, aunque hagamos todo, no podemos estar. Por eso los cristianos católicos practicamos este nuevo culto, mientras que los protestantes viven en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pensando que es el culto, queriendo imitar las prácticas judías, pasando por encima de lo nuevo, lo último, un mejor pacto, un cambio de la ley, el mejor acceso a Dios, ¿sí? Nosotros tenemos el mejor acceso a Dios porque los hermanos separados, no sé si se fijan, se clavan mucho en el Antiguo Testamento, en las cosas anteriores. Nosotros nos vamos más al Nuevo Testamento, al Evangelio, al querigma, ¿sí? Entonces, vamos, ojo, la palabra culto en la Biblia se refiere cómo agradar a Dios mediante el sacrificio en el altar. Se fijan en el altar. Yo si me junto en mi casa con un grupo de hermanos a rezar, a orar, a rezar el rosario o a lo mejor hacer una oración, unos cantos y a orar, no estoy haciendo el sacrificio del altar porque no soy sacerdote y si me pongo a hacerlo, yo les ayudo a los sacerdotes cuando ellos no pueden hacer el funeral, cuando no pueden ir a hacer la misa, pues voy yo, pero no se llama misa porque no hago el sacrificio. Yo hago todo lo que es como si fuera la misa, pero no hago el sacrificio del altar porque no soy sacerdote, soy celebrador de la palabra y puedo hacer la celebración, puedo hacer el funeral, puedo hacer hasta quinceañeras, pero no puedo hacer el sacrificio en el altar que es solamente las manos consagradas del sacerdote, no cualquier mano, querido hermano. No cualquier mano. Yo mis manos, sí, o sea, yo comprendo, a mí me gustaría poderlo hacer, pero necesito ser sacerdote. Hasta que no pudiera ser sacerdote, entonces podía hacer. En el Antiguo Testamento era con animales, en el Nuevo Testamento es con vino y pan, ¿sí? Por eso ya la palabra culto, pues ya no queda en el aspecto de los hermanos protestantes, porque nuestro culto sí lo absorbe, porque están haciendo en el sagrado altar. Entonces, pues ya lo oímos, el modo de Melquisedec, ¿a qué se refería? Así lo entendimos, ¿no? O sea, que el modo de Melquisedec es con vino y pan, ¿verdad? Con vino y pan, por eso sale, y el modo de Abraham, perdón, de Aarón, el sacerdocio de Aarón era pues por medio
de sacrificios de animales, ¿no? ¿Verdad? Y con comida, con otras cosas que entregaban. Y entonces ahora es para el perdón de los pecados del mundo, ¿sí? Del mundo. Por eso las misas de nosotros para el perdón de los pecados, de nosotros nomás, no, de todo el mundo. Estamos orando, hermanos, por los hermanos protestantes, por los de Pare de Sufrir, por los hermanos del séptimo día, los adventistas, por los protestantes, cualquiera que sea su denominación, por otras religiones, oramos también por ellos, para el perdón de los pecados, porque todos estamos en una misma tierra, en un mismo mundo, queridos hermanos, y nos duele ver, ¿ustedes creen que nos vamos a estar viendo a los hermanos que están muriéndose allá ahorita en otras tierras o los niños que están sufriendo en otros países? Y vamos a empezar a aclarar a ver si son primero católicos o no son católicos. No, uno se mete al agua por ellos, ¿verdad? Se mete al agua por ellos sin saber de qué religión ni qué profesión, si creen en Dios o no creen. Sí, yo me tocó en alguna ocasión estar en el hospital de Monterrey, me hicieron una operación en el corazón y fueron hermanos protestantes, ahí los veía, yo los veía que estaban haciendo oración y hacen muy buena labor, tratan de meter a Dios, de acercarlos a Dios. Queridos hermanos, hacen muy buena labor, son personas muy buenas, son personas muy entregadas al Señor, pero están un poco equivocados, están como desviados. eh, yo los comprendo, ¿verdad? Porque es su fe, es como si fuera el PRI y el PAN y el PRD antes puro PRI hacíamos, y pues ya hay muchas cosas en donde podemos ver y entre más se están abriendo más iglesias de todos lados, ahora ¿de dónde van a ganar? ¿Para dónde van a ganar? Hay con más de 70,000 iglesias, 70,000 iglesias y sectas. Entonces, queridos hermanos, ya están los hermanos satánicos haciendo, bueno, y digo hermanos porque, pues, aunque ellos no quieran, ¿verdad? Dios los hizo. Y, y al final de cuentas, pues esperamos que se puedan convertir, que Dios, que cambien y que si se fueron consagrados a Satanás, pues ellos decidan cambiar y aceptar a Jesús como su único Salvador. Yo creo que hay muchas personas que ya están tomando en cuenta esto que le estoy diciendo. Por eso debemos de estar unidos, hermanos, porque nuestra lucha, como usted lo sabe, querido hermano, no es contra cuerpo y sangre, sino contra espíritus y potestades. Así es que si estamos unidos, venceremos, si estamos separados, pues tendremos más dificultades, queridos hermanos. Vamos a unirnos como, como, como Cristo quiere que seamos un solo cuerpo para que Él sea la cabeza, ¿verdad? Mateo 26:26 y Lucas 22:19, vamos a ver qué dice. Mateo, ya me pasé otra vez. ¿A dónde me fui? Mateo 26. Mientras comía, pues es la bendición del pan. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que en Hechos 27, la despedida de Pablo, el primer día de la semana reunió a los discípulos para partir el pan. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Dice el padre Luis. Póngale la lupa. Primer día de la semana. ¿Qué día es? Domingo. Pablo les enseñaba, ya estaban en la fracción para partir el pan. ¿Qué es la fracción del pan para nosotros? La Santa Misa. ¿Ya? Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y se largó el discurso hasta medianoche. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Amén. Ya empezaban los domingos a reunirse todos, ¿verdad? Para hacer la fracción del pan, ¿verdad? Los primeros cristianos. Me estoy adelantando, me estoy yendo por otro lado otra vez, por andarme. Este, eh, Hechos 27. Aquí está, ya me había adelantado. O sea, que ya me adelanté, miren. Aquí está, queridos hermanitos.
Entonces, Hechos 2:42 y Hechos 2:46. A ver si no me la salteé. Hechos 2:42 y 2:46. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo mismo, ya me la había adelantado. Y 2:43 hasta el 46, alabando y teniendo a favor con todo el pueblo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Fíjense, ya existía la iglesia, hermanitos. Sí, a la iglesia. Sí, los que habían de ser salvos. Y ya era nuestra iglesia católica, la que estaba ya en aquel momento, en aquel entonces. Bueno, permítanme para no irme tan rápido. Entonces, ya dice, hagan esto en memoria mía, leer Primera de Corintios y todo esto. Entonces, ya vimos pues que ya se cambió al modo Melquisedec y ya hacían los holocaustos, aquí habla, expiaciones, pecado, porque no, y expiaciones por el pecado, ¿sí? Elimina los sacrificios animales para establecer esto último, ¿verdad? El cuerpo y la sangre de Jesucristo, ¿sí? Nuestro Señor, para ser santificados mediante el cuerpo de Jesucristo, mediante el cuerpo que nosotros tomamos en la Sagrada Comunión todos los domingos o cuando vamos a misa y estamos en gracia, que pedimos perdón por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, pues ya nos damos cuenta de que Dios hace maravillas y y Dios no se acuerda ya de nuestros pecados, dice, y nunca más me acordaré de los pecados y transgresiones. Aclara que ya no habrá más culto diferente, sino el de la Sagrada Eucaristía para el perdón de los pecados. Estamos hablando vamos a ver, de cuál fue, de Hebreos 10:5. Dejen ver si la tengo aquí. Se me desesperen, porque yo pienso que ustedes se me desesperan. Pero aquí la tengo, miren, ya. Por eso hago primero el resumen de las lecturas para que ustedes no se desesperen. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, en Hebreos 10:5 y 6, aquí vamos en el 7. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí, diciéndome primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ya no quería el sacrificio, por eso tuvo que cambiar la ley también, ¿sí? Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Sí? Entonces, siempre ya estaban haciendo y ciertamente todo sacerdote está día tras día. Ahora ya es al contrario. Ahora ya viene ya sobre el orden de Melquisedec, sobre Jesucristo, para que nosotros tengamos ya el perdón de nuestros pecados, para establecer lo último, para ser santificados mediante la ofrenda de Jesucristo para siempre. Ya se acabó lo demás, ya no hay más atrás. Y en Hebreos 7, queda pues abrogada el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley. Aquí lo dice, de la Biblia Reina Valera. Y la traducción de una mejor esperanza, la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y este no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, los otros.
Por esto, por este, en el juramento del que dijo, juro el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. ¿Para cuándo? El sacerdote que se ordena es, según el orden de Melquisedec, es sacerdote para siempre. ¿Cuándo? Para siempre. Hay sacerdotes que se salen, hay sacerdotes que se van, hay sacerdotes que se casan, pero nunca dejan de ser sacerdotes. Ya no estarán ungiendo, ya no estarán celebrando misas, están en stand-by, calmaditos, pero ellos siguen con su sacramento que Dios les dio, por su llamado que ellos hicieron. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Todos y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, en cuanto permanece para siempre, tiene el sacerdote inmutable. Todos los demás fallecen, pero Jesús siempre vive, por lo cual también salva perpetuamente a los que se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria a Dios. Porque tal sumo sacerdote nos convenía tanto, porque tal sumo sacerdote convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Sí? Un sacerdote santo. Así es el sacerdocio de Jesucristo, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Él no lo hacía como lo hacen ahora los sacerdotes, ofrecen por ellos mismos y por el pueblo. Antes Jesús no, porque esto lo hizo una vez solamente y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Qué padrísimo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en Hebreos 5. ¿De dónde salieron nuestros sacerdotes, nuestros jovencitos? De entre los hombres. ¿Y quién los hizo? Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios, porque Dios, Dios nos deja tener estos santos sacerdotes, estos jóvenes. Estos jóvenes, estos sacerdotes que tenemos el día de hoy, que debemos de estar orando por cada uno de ellos y pidiéndole a Dios por sus necesidades propias, porque a veces no los conocemos, no sabemos qué sienten ellos por dentro, porque ellos son independientes, son personas, en cierta manera herméticas, porque están tratando de ayudar al pueblo, están tratando de ayudar a la gente más. Ellos no externan sus preocupaciones, sus problemas, sus dificultades. Gracias, Dios, por todas las bendiciones que nos das con nuestros sacerdotes. También vamos a ver, entonces, ya vimos que de una vez y para siempre, por el modo de Melquisedec, ¿verdad? Todos son tomados de una sola vez, ¿verdad? Para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, por tanto, por él mismo. Todo esto ya lo vimos. Todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres, representa un embajador, ¿verdad? Igual, Dios, estamos viendo cómo Dios los toma. Ya estamos de acuerdo, hermanos. Estamos de acuerdo que no es por cuestión de ellos, por eso ellos, ellos se acercan a Dios a ver si traen ese don antes en el preseminario, para ver si Dios los ha llamado, si es el don que sienten, lo que sienten en su corazón es correcto. Y para eso todavía tienen como 8 años de estudio para verificar en ellos si están de acuerdo en ser sacerdotes o no, ¿verdad? Porque es un sacerdote vamos a distraernos un poquito, déme una chancita, les voy a mostrar, bueno, ya vimos esto, mm, voy a mostrarles, aquí lo tengo en mi cama,
este, eh, el sacerdocio al modo de Melquisedec, un sacerdote llamado aquí al servicio de la santidad. En esta reflexión, ellos están por un plan divino, un don de la iglesia, el presbiterio, el presbítero no se elige a sí mismo, sino es un llamado por Dios, actúa en persona de Cristo, ¿sí? Actúa en persona de Cristo, recibe el carácter sacramental indeleble, permanente, o sea, que no se quita, su misión es universal, ¿sí? El corazón de su ministerio son los sacramentos, ¿verdad? Los sacramentos que ellos nos reparten, la Sagrada Eucaristía, el bautismo, la reconciliación, la unción de los enfermos, ¿sí? La labor pastoral y labor de las almas, o sea, ellos buscan llevarnos a todos al pueblo, por eso, no sé, hay sacerdotes, como por decir, hay un sacerdote que sale mucho en las redes sociales, como en el TikTok, y que, ay, que a mí me violaron y que me hicieron muchas cosas, y no sé, ustedes sabrán quién es, y que ahora anda ya en otras iglesias, pero también como sacerdote y haciendo misas y aguas, que se está llevando a gente que lo está quitando de la verdadera comunión, de la verdadera iglesia católica, y tenemos que tener cuidado nosotros, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? No nomás por predicar la palabra de Dios y que esto y que aquello, con eso basta. No, Señor. Tenemos que tener ya realmente nuestra vida hecha. Si se mete por decir a alguna escuela, yo creo que primero debe saber si esa escuela le va a dar el título o le va a dar, está reglamentada por la Secretaría de Educación Pública. Yo me acuerdo que así era. O sea, si no, pues se va a meter a una escuela patito y no le va a servir el título. ¿Por qué? Porque no le van a dar la autorización. Así es nosotros, hermanos, podemos andar en iglesias patito y, y cuando vayamos, ¿sabes qué? Pues la regaste, o sea, tú no comiste, tú no hiciste esto, tú eras buena persona, pero sí, aquí nosotros tenemos un orden, el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Sí, que es el señor obispo. Eh, las virtudes esenciales, el camino y la santidad. El sacerdote está llamado a una vida de santidad. Ay, caray, ahí de repente a veces, como los hermanos separados dicen, ay, caray, busco. Y esa es la vida de santidad que estamos viendo. Pero hermanos, ustedes no conocen realmente a muchos sacerdotes. Si por un sacerdote que la regó, este, que hizo algunas cosas. Acuérdense que el sacerdote es llamado ¿de dónde? De entre los hombres. El sacerdote es hombre, es una persona y como persona tiene también errores y fallas. Por eso, queridos hermanitos, no caigamos en el error de estar criticándolo. Ellos deben de tener obediencia, humildad, castidad. Y si no la tienen, pues allá ellos serán los que van a dar cuenta con Dios, porque acuérdense que también ellos piden por ellos mismos, ¿sí? El ministro de la relación y la caridad, el sacramento de la penitencia, ¿verdad? Como Padre amoroso nos reciben y nos dan la absolución de los pecados. Este, hacen el sacrificio y ellos se convierten dice, su vida entera se convierte en una ofrenda viva al sacrificio eucarístico. Eso nunca vemos, hermanos, que nuestros queridos sacerdotes se entregan toda la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que terminen y se jubilen y se pensionen. No, a veces ellos se quedan todo el tiempo, ya entregaron su vida a Dios como hombres de oración, como artesano de la comunión, como testigo creíble. Ahí está, en cada uno de los sacerdotes estamos viendo un milagro, una persona que se compromete con Dios de esa manera, dejando todo para beneficio de nosotros, hermanos. Aquí por eso esta inteligencia artificial me pone en lo que yo le había comentado, como un hombre comido para servir. La expresión popular
de que el sacerdote es un hombre comido, consumido por el servicio. Yo he visto cantidad de sacerdotes viejitos, hermanos, que a veces nos olvidamos de ellos, que los dejamos a veces, y que ellos sin decir nada, calladitos, miren, se van. Yo veo a los hermanos sacerdotes que los cambian de un lugar para otro, que el señor obispo los cambia 6 años y los cambia para otro lado y para otro lado, no los dejan tener, eh, su familia completa bien, o sea, ¿por qué? Porque así es, ¿ya? Como dice la palabra del Señor, quien quien mira para atrás, ¿verdad? No merece seguirme, ¿verdad? Tú sígueme, ven y sígueme. Deja que entierre a mis muertos. No, ¿verdad? No es porque seamos malos, no es porque esto, que aquello. No, es que así es. Una entrega de servicio a la comunidad y a Dios. Amén. Por eso, en este aspecto, cabría decir, queridos hermanitos, en este aspecto querría decir lo siguiente, que a veces somos muy, muy críticos, que, que, que un hermano sacerdote se hizo, se casó, tuvo hijos, se enamoró, tuvo una mujer y se salió de la iglesia y somos tan críticos. Y no nos damos cuenta, queridos hermanos, de que ellos fueron muy valientes desde jovencitos a aceptar el compromiso de ser pastores, de ser de iglesia, de ser sacerdotes, y que si duraron 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, pues darle gracias por esa labor que ellos entregaron, por ese tiempo que se dedicaron. Fueron valientes, no fueron cobardes. Fueron valientes, aunque ellos a veces, muchas veces lo reducen al estado laical como nosotros, ¿verdad? Y no les permiten a veces hacer algunas cosas porque ya no están en funciones como sacerdotes, ya están renunciando. Perdón, hermanos, pero a veces sí somos muy, muy duros. Yo creo que cuando yo veo a mis hermanos sacerdotes que los cambian para otra parte, ¿qué se llevan? Su cama, sus cobijas, a lo mejor una pequeña pantalla o televisión, a veces sin calentón, a veces sufriendo el frío, a veces, ay, hermanos, a veces no tienen, porque el sueldo de ellos es un sueldo muy pequeño, ellos ganan una cantidad pequeña, aunque tienen derecho a la comida a lo mejor, pero de todas maneras, no, hermanos, y no debemos de criticar a nuestros hermanos sacerdotes. Debemos de ayudarlos, de interesarnos por ellos como familia, porque también ellos, no nomás es el bienestar económico, sino también la familia. Ellos dejan la familia, los papás, no tienen hijos. Yo quisiera que los hermanos protestantes lo vieran diferente. Ellos no tienen el diezmo. Bueno, déjenme seguir con lo que habíamos empezado. Ya me puse muy sentimental, pero Pero es la verdad, yo tengo muchos amigos sacerdotes y sacerdotes que han dejado su ministerio y yo los amo y los quiero como amigos. La verdad es algo difícil. Pero ellos todos son felices, los que están de sacerdotes ahorita, los que siguen de sacerdotes siguen con todo el amor, con todas las ganas de seguir entregándose al Señor. Se esfuerzan y siguen, pero ellos, este, siguen adelante. Bendito sea el Señor. El señor obispo no se hace para atrás, no se raja, sigue adelante. Don Constancio y ordenando otros obispos y que Dios lo siga bendiciendo a don Constancio y que siga adelante. Ya mero se jubila, pero de todas maneras él sigue caminando derechito al Señor. Que Dios lo bendiga, mi señor obispo. En Hechos 13, vamos a ver.
Hechos 13, ya me pasó un chorro. En Hechos 6, aquí es, en Hechos 6, fíjese, aquí están, ordenando a, a, a otros, imponiéndole las manos también, ¿sí? Que viene siendo y eligieron a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, y les impusieron los apóstoles las manos orando por ellos. Siguen imponiendo manos, ¿sí? En Hechos 13, ministrando estos al Señor y ayunando, les dijo el Espíritu: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cómo le estaban imponiendo? Aquí vamos a entrar en otro tema. Me estoy alargando mucho, pero es que a veces los temas los veíamos en dos partes. Es un tema muy importante este. Estamos imponiendo las manos, ¿sí? Dice, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos. Esa imposición de manos es la imposición de manos, para sacerdotes, para diáconos, para servidores, o sea, de Dios. No es una imposición de manos como Jesús manda, vayan a los enfermos, ¿sí? Esto es imposición de manos especial para ordenaciones. En la segunda de Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está por ti por la imposición de las manos, de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino el poder, el amor y el de dominio propio. Amén. Fíjense, de dominio propio, de amor, de poder, no nos ha dado un espíritu de cobardía. Por eso los sacerdotes llevan la fuerza. Muchos sacerdotes ahorita estoy viendo que están desaparecidos, no encuentran sus cuerpos. ¿Por qué? Porque muchas veces se meten a tratar de ayudar, a hablar y a cubrir a las demás personas, hermanos. No descuides el don que hay en ti, dice la primera de Timoteo, que fue dado mediante la profecía con la imposición de manos del presbítero. O sea, de un presbítero, le vámonos, del, se- del presbiterio, perdón, del manos del presbiterio. No sé si será presbítero o presbiterio, pero ahí está. Si me voy a la Biblia católica, me voy a tardar y ya nos hemos alargado mucho. No impongas las manos con la ligereza. Yo me acuerdo que cuando nosotros hacíamos oración por los enfermos, yo le dije al padre Duarte, y me comentaba, dijo, Lo que pasa es que ustedes son de oración por los enfermos. Aquí la primera de Timoteo, ¿verdad? Es para los sacerdotes que no deben de, porque pueden participar de los pecados ajenos, o sea, tengan cuidado. Aquí es no vayas a estar ordenando al sacerdote nomás por ordenar, ¿sí? Un buen ministerio de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesús. O sea, ya estamos hablando de que el sacerdote es un ministro de Jesús, ¿sí? ¿Sí? Con las palabras de fe y de la buena doctrina que ha seguido. En Romanos dice, para ser ministro, otra vez, para ser ministro de Jesús. Sí, aquí ya nos está hablando de la palabra ministro. A los gentiles ministrando el evangelio de Dios tiene que ser una persona ordenada, ordenada, no cualquier persona ministrando el evangelio de Dios, sí, ministrando. Sí podemos ir a predicar, a pedir Espíritu Santo, sí podemos hacer muchas cosas, pero ya como un ministerio. Entonces, no como ministro, ministro es ya el sacerdote. Aquí también habla a los de ancianos y obispos. Miren, requisitos para ser ancianos y obispos. Por esta causa, o sea, ya un grado mayor, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, creyente, o sea, pueden ser, en aquel entonces así pasaba. La Iglesia Católica, pues no puede ser aquí, casado.
pero hay otras iglesias como la ortodoxa, otras que están aceptando, y hay otra en el oriente, pues sí hay personas, sacerdotes casados, allá sí les dejan, o sea, nomás cuestión de ubicarse dónde podemos estar. Nos vamos ya más rápido, porque ya todo esto lo analizamos, lo vimos más o menos. Aquí dice, y todo lo que proviene, segunda de Corintios 5, de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a reconciliar? Por el perdón de los pecados, ¿sí? Por la confesión, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados. Miren, aquí está, ¿sí? Amén. A ellos son ministros y están ya ahora en un ministerio de reconciliación que es la confesión. ¿Sale? Aquí están los sacramentos que Dios nos está dando a través que así es que somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Ya le entendieron? Le entendieron que todo está fundamentado en la propia Biblia de la Reina Valera, ¿verdad? Porque ustedes, nosotros, colaboradores de Dios, y ustedes son labranza de Dios. ¿Qué quiere decir? En la Biblia católica, yo le puse porque la revisé, dice, ustedes son campo de Dios, no labranza. Aquí la Asociación de Biblias Unidas, allá de los protestantes, le cambiaron, le pusieron labranza, y dice aquí, porque ustedes son campo de Dios. Entonces, porque nosotros, o sea, los sacerdotes, somos colaboradores de Dios, y nosotros, o sea, ustedes, nosotros, yo, somos el campo de Dios. Entonces ellos son colaboradores de Dios, amén. Nosotros podemos ser colaboradores de los sacerdotes, ayudantes como los discípulos, ayudantes como las personas que andaban con los discípulos, tratando de ayudar, colaborando a veces económicamente, colaborando con nuestro esfuerzo, colaborando con hacerles comida, colaborando con llevar la palabra, porque ellos ya no tienen tienen muchas misas, o sea, agua. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea que si ya recibimos el perdón de Dios, pues no nos esforcemos a seguir teniendo ese perdón. Perdón. En Deuteronomio 34:9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Amén. Desde antes. Y se siguen corriendo, ¿se fijan? Viene, por eso los hermanos separados, y y sigue diciendo que todavía se les imponen las manos. Sí, todavía. ¿Cómo me garantizas que los sacerdotes son los que vienen? Aquí ya lo están viendo, porque vienen de Cristo. El primer papa, pues fue Pedro, y así fueron sucesivamente, la sucesión apostólica hasta nuestros días. La imposición de manos daba el poder, sí, 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 sí da poder, pero no es cualquier imposición de manos, queridos hermanos. No es cualquier imposición de manos. Miren, aquí hay en Apocalipsis 1:11 dice, que decía: "Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias". Ya había iglesias, ¿se fijan? Efesios, miren, aquí habla de todas las iglesias que había. Ya estaba la iglesia católica, ya estaba. Si alguno está entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, a los sacerdotes, y oren por él, y únjanle con el aceite en el nombre del Señor. Amén. Los sacerdotes, llamen a los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Los sacerdotes. No había pastores, no cualquiera iba y te decía que era. ¿Por qué? Porque hay órdenes y hay castigos, ¿verdad? Hay castigos. En el Antiguo Testamento, los 10 leprosos, dice la palabra del Señor, que se encontraron estos leprosos, pero les dijo que fueran caminando para que le ir a mostrar a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban caminando. ¿A dónde fueron? A los sacerdotes. Jesús toma muy en cuenta a los sacerdotes, aunque sean de la antigua alianza, ¿sí? Y mientras fueron sanando, ¿sí? Entonces, ahí fue.
Ahorita les explico por qué digo que no se debe de no cualquiera debe estar imponiendo manos. Dice en Levítico: "Con una mujer ramera o infame no se casarán, ni con una mujer repudiada por su marido, porque el sacerdote es santo". En aquel entonces, ya desde entonces el sacerdote ya Dios quería que fuera santo a su Dios, ¿sí? Desde antes, aunque cometían tantos errores, ya ya estaban, teniendo teniendo eso. Este, dejen ver, ya me bueno. Dice: "Con todo", en la Primera de Reyes, "con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares santos de entre el pueblo". ¿Qué estaba haciendo? Sacerdotes, ¿verdad? Y a quien quería consagraba para que fuesen sacerdotes en lugares altos. Eso fue causa de pecado a la gracia de a la casa de Jeroboam, por el cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Se acabó su casa, se acabó él, por andar imponiendo manos y ordenando las cosas que él quería hacer. Así no debe de ser. Entonces, queridos hermanitos, pues eso, con esto termino el tema, con esto termino. Espero que quede más o menos aclarado, que queden, si hay dudas, pues no sé si quieran escribirme, ustedes ya tienen mis correos. Entonces, pues Dios los bendiga. Mira, aquí vemos donde están imponiendo manos el señor obispo a los sacerdotes que están ordenando. Este, todo esto ya se los expliqué. Pasajes, vean el canal de YouTube del padre Luis Toro, ¿verdad? Y vamos a seguir pidiendo por nuestros hermanos sacerdotes. Aquí acuérdense que Dios quiere que todos los sacerdotes sean santos, porque yo soy santo. Y no nomás los sacerdotes, sino también nosotros, queridos hermanos, que seamos santos, que los sacerdotes sean santos, ¿verdad? Que si hay errores, pues no seamos nosotros los que vayamos a poner orden, sino que seamos tranquilos, que esperemos y roguemos a Dios porque nuestros sacerdotes sean santos. Bendito sea el Señor, hermano. Vamos a terminar, pues, con una oración, pidiéndole a Dios que por todo el sacerdote que usted conozca, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, bendito sea, Señor, te doy gracias por las bendiciones que tú nos das. Y también te pedimos por todos nuestros queridos sacerdotes, especialmente por los que ya también dejaron de trabajar como sacerdotes, que a lo mejor cayeron en tentación, Señor, y decidieron quitar ese ministerio. Pero tú lo has dicho, Señor, ellos son sacerdotes para siempre. Nada es, nada se les va a quitar, es indeleble ese sello que tú les has puesto en su cabeza. Por eso te los ponemos en tus benditas manos. A todos nuestros sacerdotes activos, vigentes, a los jóvenes que empiezan como sacerdotes, dales fuerza, Señor, dales el carisma suficiente y la autoridad para que puedan hablar en tu santo nombre, Señor, porque tú los has elegido, no nosotros los hemos elegido a ellos, sino ellos han aceptado el llamado que tú les has hecho. Y todo esto te lo pedimos, Señor, por el Jesucristo, que vive y reina como sumo sacerdote, como Rey celestial, como ofrenda viva, como Cordero inmaculado, que dio su vida por nosotros, por este pueblo, Señor pecador, por este pueblo que estamos tan indignos, Señor, que fallamos tanto, Señor, que a veces no tenemos la paciencia ni la tranquilidad. Señor, te damos gracias por nuestro Señor Jesús, para que bendiga a nuestros sacerdotes, a los que están retirados, a los que están con problemas, con dificultades, para que tú los llenes de esa tranquilidad y esa paz. Sabemos que tenemos una lucha, Señor, contra el enemigo. Y no te lo pedimos que lo quites, Señor. Te pedimos que nos fortalezcas para hacernos más fuerte en nuestras decisiones y en nuestro
caminar junto a ti. Bendito y alabado seas, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las encomendamos también a la mamá de Jesús, nuestra Madre María, para que también aplaste la cabeza de la serpiente y, y siga cuidando al pueblo de Jesús. Bendito y alabado seas. Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.